Hemos visto tres capítulos del libro de Apocalipsis y la verdad todavía no sé qué tanto debemos continuar con este libro. Es un libro muy bonito, tiene muchas cosas maravillosas y pensé que sí podríamos continuar con el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Y el estudio se llama Visión Celestial. Le voy a pedir a Bully, por favor, que nos guíe en una pequeña oración para que tengamos un estudio maravilloso para nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias de estar aquí reunidas en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas cada día y te pedimos, Señor, que el estudio que tomaremos pues lo entendamos bien, Señor, y que todas las enseñanzas que tú nos das nos sirvan, nos alienten a hablar a otras personas de ti, Señor. Hay mucha gente que no te conoce y danos el valor y la fuerza para poder hacerlo adecuadamente. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Decíamos que el libro de Apocalipsis realmente se divide en tres partes. La parte 1, que es la visión de Juan en la isla de Patmos, en donde él tiene una visión de encontrarse con Jesús. La parte número 2, que es el presente, las cartas a las 7 iglesias, que aunque fueron iglesias, grupos de esa época, decíamos que se pueden aplicar y tratamos de hacer eso en los estudios a nuestra propia vida y a lo que nos está pasando a nosotros. Y a partir del capítulo 4 de Apocalipsis realmente estamos hablando de el futuro. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 se va a dedicar el apóstol Juan a escribir a nosotros sobre las cosas del futuro. Y bueno, pues en siglos pasados había poca información de lo que podría decir estos capítulos de Apocalipsis, pero ahora hay mucha más información, está mucho más cuadrada la Biblia por todos lados y tenemos mucha certeza de lo que Dios quiere decirnos acerca del futuro. Y dentro de esa tercera parte, que es del capítulo 4 hasta el capítulo 22, también lo podemos dividir en tres partes. El capítulo 4 y 5 va a hablar de la realidad del cielo. Ha habido mucha especulación de dónde está el cielo y cómo es el cielo. Y yo ya fui al cielo y regresé y déjame contarte cómo es. Y bueno, no tiene que contar. Dios mismo nos dice acerca del cielo. Y son dos capítulos muy bonitos. Hoy vamos a ver uno de ellos, el capítulo 4, la visión celestial. La segunda parte de este pedazo de Apocalipsis, del capítulo 4 hasta el 22, es las cosas futuras. Tanto la tribulación principalmente y todo lo que pasa en los últimos tiempos. Es del capítulo 4 hasta el capítulo 20. Y luego, para finalizar, es la eternidad, el fin de todas las cosas, que básicamente son capítulo 20, 21 y 22. Y tienen cosas muy bonitas para el cristiano, muy terribles para el no cristiano. Hemos visto que el hombre realmente se ha burlado de Dios a través de los siglos. Nunca ha mejorado tecnológicamente, ha mejorado en muchos inventos para poder lidiar con la naturaleza en la que vive y ha podido inclusive encontrar respuestas acerca de los fenómenos naturales o del universo mismo, la ciencia, pero no hemos avanzado nada con respecto a nuestra relación con el Creador. Y Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. ¿Cuántos siglos han pasado en donde Dios es paciente, esperando que todo mundo venga al arrepentimiento?
y su promesa se demora de que pronto vendrá. Pero, pues eso terminará. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8, que dice así. Primera de Pedro, capítulo 5. No, creo que segunda de Pedro, capítulo 3, perdón. Sí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él ha esperado, Él tiene ya la lista de aquellos que se irán al cielo. En predeterminación, en predestinación, Él ya dijo quiénes se van a ir al cielo y está nada más esperando que esa lista termine. Al terminar esa lista se acaba todo, según lo que vamos a ver aquí en Apocalipsis. Inclusive el apóstol Juan, precisamente en el último versículo de la Biblia, allá en Apocalipsis, en el capítulo 22, dice así como termina el libro de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Jesús viene en breve, dice. Amén. Y luego dice Juan: sí, Señor, sí, ven, Señor Jesús. Lo estamos esperando. Pablo pensaba que Jesús regresaría en su generación. Bueno, pues no regresó y han pasado ya muchos siglos, pero poco a poco estamos viendo el fin. Y vamos a ver muchas de esas señales del fin, que según muchas personas, pues ya sí estamos en los últimos tiempos. Pero para el cristiano todo esto es maravilloso, porque no solamente tenemos una vida abundante aquí en la tierra con Él, en donde podemos ser luz a los incrédulos, en donde podemos predicar la palabra de Dios a todos los demás que pues mayormente no solamente no conocen a Dios, no quieren ni conocerlo, se burlan de Él y piensan que todo es un cuento, y más a medida que tenemos gran orgullo por los avances científicos que tenemos. Imagínate, ya sabemos lo que está pasando en Saturno, conocemos perfectamente los anillos de Saturno y lo que está pasando en Júpiter, y no, somos realmente maravillosos y ya tenemos la idea de que Dios no existe. Lo podemos nosotros explicar científicamente todo. Y poco a poco nos hemos alejado más y más y más de Dios. Inclusive dice la Biblia que es una de las señales del fin. La maldad se aumentará. Y bueno, pues estamos en eso precisamente. Pero nosotros que sí tenemos la esperanza de la vida eterna, podemos seguir deleitándonos en que muy pronto estaremos allá. Y de eso queremos hablar en esta mañana, porque el capítulo 4 es precisamente una descripción parcial, porque hay otras partes de la Biblia en donde la vamos a complementar y ver el cielo mismo. El lugar en donde nosotros estaremos con Cristo por toda la eternidad después de haber dejado la tierra. Haberla dejado por muerte o haberla dejado por haber sido arrebatados al cielo, siendo la generación del arrebatamiento en donde todos los cristianos presentes en la tierra serán arrebatados y llevados al cielo. Entonces, bueno, inclusive hay películas, has oído unas partes, 2 o 3 películas últimamente acerca del cielo, pero no realmente dicen nada de lo que nos dice la Biblia. Y eso es lo que queremos nosotros tener. ¿Cómo es el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué pasa en el cielo? Esto es lo que vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, del versículo 1 al versículo
11. Nos vamos a ir rápido porque es mucho material. No sé, vamos a ver cómo lo vamos viendo, pero sí quisiera terminar este capítulo. Hay dos personajes que la Biblia nos muestra, nos dice que ellos fueron llevados al cielo y vieron el cielo, habiendo regresado aquí a la tierra. ¿Me puede decir alguien quiénes son esos dos personajes? Pablo. Pablo es uno de ellos en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Lo vamos a leer rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice Segunda de Corintios, capítulo 12. Bueno, déjame ver qué versículos, pero por lo pronto el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces él fue arrebatado, él fue al cielo, él recibió revelaciones de Dios directas. Ese es uno de ellos, ¿sí? Y el otro es precisamente el apóstol Juan, aquí en este capítulo 4 de Apocalipsis, en donde el primer versículo nos lo dice con mucha claridad. Y dice, capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El apóstol Juan, en el Espíritu, fue a escribir, recibir la revelación de Dios con respecto al cielo. Y vamos a ver cómo él nos va a hablar de este evento en este capítulo 4 y en el capítulo 5. Bueno, la Biblia habla mucho del cielo, ese lugar maravilloso en donde habita Dios. Y en donde los cristianos habitarán con Él por toda la eternidad. ¿Dónde está el cielo? No sabemos. Nosotros tenemos realmente, dice la Biblia, 3 cielos. El cielo que nosotros vemos, aquí la atmósfera que nosotros disfrutamos y con la cual recibimos aire para respirar. El cielo inmediatamente superior, que es el cielo astronómico, de los astros y las estrellas y los planetas y todo esto. Y el tercer cielo, que es precisamente la habitación de Dios. Déjame ver, creo que precisamente Pablo, aquí en este capítulo 12 que estábamos nosotros mencionando, dice que fue llevado al tercer cielo. Déjame ver, si dice aquí el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es Segunda de Corintios 12, 2. ¿Sí? Bueno, hay otras citas que tú pudieras poner que hablan del cielo también. Es Ezequiel capítulo 1, que tiene una descripción muy, muy bonita, aunque un poco enigmática, del cielo, en donde dice en el primer versículo, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, dice Ezequiel, y ya veremos aquí un poquito de eso más adelante. Pero también Isaías capítulo 6, si nomás lo quieres mencionar, estoy poniéndote los pasajes en donde se habla
de alguna manera del cielo, en el capítulo 6 de Isaías. El profeta Isaías escribe y dice en el año capítulo 6, versículo 1 de Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y bueno, aquí también va a hablar de la realidad del cielo, porque eso es lo que él vio. Pero ciertamente la descripción más amplia, más bonita, más gloriosa, más majestuosa, la tenemos en este capítulo 4 de Apocalipsis. Bueno, pues el apóstol Juan nos quiere cambiar de tema. Ha estado hablando de su habitación allá en la isla de Patmos, en el capítulo 1. Ha estado hablando de la situación de la iglesia de Cristo en los diferentes grupos, Sardis y Esmirna y todos ellos, Éfeso, en esos primeros capítulos, y ahora cambia totalmente y se sale de la tierra, porque realmente Dios le dice: ven acá, te voy a mostrar las cosas que vienen en el futuro, pero yo quiero que las veas desde acá arriba, no de abajo para arriba y que veas tú, mira, me parece que estoy viendo esto, lo otro. No, quiero que estés metido conmigo para que puedas dar una apreciación correcta de la visión celestial, la habitación en donde nosotros estaremos con el Señor. Aquí en el capítulo 3, terminando el capítulo 3, en el versículo 10, dice de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, en el mensaje que le da a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Lo que vamos a ver del capítulo 4 en adelante es algo que pasará en donde los cristianos ya no van a estar. Dice Dios que Él nos guardará de las cosas que van a suceder. Llegará el punto, no sabemos cuándo es, que Dios, para empezar el reloj de los últimos tiempos, agarrará a todos los cristianos de la tierra y los va a sacar. No quiero que estén allí. Los voy a llevar a un lugar especial para las bodas del Cordero. Ya lo veremos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y mientras tanto, en la tierra vienen los últimos tiempos terribles de lo que va realmente a pasar con aquellas personas que pensaron que podían salirse con la suya y no hacerle caso al Creador. Tan claro que es que Él es el Creador, y el hombre dice: gracias, no quiero nada, yo puedo solo, no te necesito, no quiero nada de ti, yo puedo conmigo sin Dios. ¿Ok? Bueno, pues dice aquí, empezando en el pasaje, Apocalipsis capítulo 4, dice aquí: después de esto, miré. Y la palabra mirar es una sorpresa. Lo agarran desprevenido, lo agarran realmente con algo de precipitación, y está quizás hasta espantado de lo que ahora va a estar viendo allí en la isla de Patmos. Él no está en la isla de Patmos. A lo mejor su cuerpo está ahí, pero en el espíritu él va a empezar a ver otras cosas, y por eso viene la palabra miré. Y mirar es poner la vista con mucha atención, con gran concentración, cuando algo nos es de mucha sorpresa, de mucha concentración. Dice aquí también en el capítulo 4, he aquí una puerta
una puerta abierta. Y dice que es la puerta abierta en el cielo. Entonces él va al cielo y como que le abren la puerta para que entre allá al cielo. Quiere decir que Pedro no está en esa puerta para nada, sino es Dios mismo el que está abriendo eso para que Juan entre y empiece a describir de una manera parcial, porque nuestro lenguaje humano es tan limitado para que pudiera darte toda la descripción de las cosas que él va a estar viendo. Y aquí también en Ezequiel veía yo esto de que dice: los cielos se abrieron y vi las visiones de Dios. Hechos capítulo 7, 56, Esteban, es el pasaje de Esteban siendo apedreado como el primer mártir del Nuevo Testamento. Y dice ese versículo 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bueno, pues ahí está Jesús. En el cielo precisamente está Jesús sentado a la diestra de Dios. Ya hemos dicho varias veces que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, realmente es un poco, no quiero decir equivocado, pero para no tener confusión, pero a quien realmente estás recibiendo es al Espíritu Santo. Jesús está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Él es el abogado que tenemos para con el Padre, que está abogando con nosotros constantemente de todas las acusaciones que Satanás lleva al trono de Dios en tu contra para con Dios. Y ahí está Jesús defendiéndote. Y al que tú tienes en tu corazón es el Espíritu Santo. Por eso Él traduce nuestras oraciones cuando le estamos pidiendo. El Espíritu Santo es el que traduce nuestras oraciones al lenguaje de Dios, ¿sí? Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Entonces él está hablando. Jesús está en el cielo. Allá lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, en donde dice que Él es nuestro abogado. Tenemos un verdadero abogado que nos está defendiendo todo el tiempo. Capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? El acusador que va constantemente con Dios está acusándote a ti de todas las cosas que tú haces, pero Jesús nos defiende ante el Padre. Y ahí es donde quiere el apóstol Juan ir y describirnos lo que está allí. Por último, también en este versículo primero de Apocalipsis 4, versículo 1, hay una cosa adicional que debo de mencionar, que dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz. Hay alguien que le está hablando a Juan. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: ¿que de quién es esa voz?
Bueno, pues es muy fácil porque dice la primera voz. Si te acuerdas, en la visión que hubo en el capítulo 1, donde Jesús se le aparece a Juan y le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, es esa voz, ¿sí? En el capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Entonces es Jesús mismo el que está llevándose a Juan en el Espíritu al cielo. Y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entonces el versículo 2 nos dice que Él sube en el Espíritu, no en cuerpo, ¿no? Versículo 2, y al instante estaba yo en el Espíritu. La voz de trompeta, pues habla de una voz de gran autoridad, de gran poderío, en donde Dios está dando comandos a Juan, y cuando habla de esa manera, pues conocemos toda su autoridad. Bueno, pues el tema entonces de este capítulo 4, allá en el libro de Apocalipsis, es el cielo. Ese lugar precioso que es nuestra esperanza. Realmente por eso vivimos. Si no tuviéramos nosotros la realidad del cielo, dice Pablo, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Morir ahí como un perro, total, ¿verdad? No importa ni quién fuiste, ni qué eres, ni te entierran o no te entierran. Pero no para el cristiano hay una gran esperanza de ir al cielo. Y aquí el tema de este capítulo 4 y después el 5 también es el cielo. Y dentro de ese tema, bueno, ¿de qué va a hablarse? ¿Qué es lo importante del cielo? Y lo podemos poner, es el trono de Dios. En el cielo está Dios. Y vamos a ver que el trono de Dios y Dios es lo mismo. El trono no es un mueble, no es una silla ni nada de eso, sino es el mismo, que está, pues podemos decir, en el centro del cielo, con todos nosotros alrededor. Y ese es el tema de este capítulo 4. Y vamos a ver, déjame ver, son 3, ¿cuántas cosas son? A ver si podemos, son 7. 7 cosas acerca del trono de Dios, que nos va a decir Juan aquí, al ver él toda esta majestuosidad. 11 veces en este capítulo 4 se menciona la palabra trono, 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 porque ese es el tema. Y yo creo que Dios lo puso aquí para darnos esperanza, para darnos aliento, motivación de lo que será nuestra habitación en el cielo. Cuando tú ves esta descripción tan bonita de aquel lugar en donde tú vas a estar viviendo, pues te da mucha fuerza, mucho aliento. Es como la persona que llega a este hotelucho, que lo había reservado un cuarto, ¿verdad? Y es un hotel de 0 estrellas, donde están las ratas y no sé qué, y todo está mal, y la cama está rota, todo sucio, y tú dices, bueno, pues no había más y ya estoy aquí, pero nada más voy a estar una noche, no importa, de alguna manera voy a pasar la noche y mañana ya me voy. Yo voy a tratar de borrar que este hotel jamás existió en mi vida. Y así es la vida. La vida es este hotelucho en donde estamos ahorita en el presente, con tantos problemas y tantas ratas y cucarachas y no sé cuánto, ¿verdad? Pero sabemos de que es temporal, ya me voy. O sea, lo voy a aguantar, no importa.
porque tengo a Jesús en mi corazón y estoy con mi Biblia y ya muy pronto estaré fuera de aquí y voy a ir al lugar correcto, a mi casa, en donde pasaré la eternidad con Dios. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, 1 nos dice, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Bueno, pues este es el lugar en donde vamos a pasar la eternidad. No es una semana ni dos. A veces te vas tú a Cancún, ¿verdad? Y dices, bueno, qué bonito, son 2 semanas, pero ya me voy. No, aquí es para siempre, porque va a ser tu casa. No es una invitación, no vas de huésped, vas a tu casa. Bueno, vamos a ver siete cositas rápidas acerca de este cielo y del trono que está en el cielo. Y el número 1 es precisamente el trono. Vamos a ver algo acerca del trono. Dice, el trono está aquí en el versículo 2. Al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Ahí nos está hablando del trono mismo, glorioso, majestuoso, en donde dice que está establecido. Quiere decir que está firme, está permanente, está inmutable, tiene control total, no va a haber ninguna guerrilla que lo tumbe o que lo quite, alguna rebelión. No, esto es permanente desde siempre y para siempre, y es Dios mismo. Y como decíamos, no es un mueble. Hablamos de un trono y piensas tú, bueno, es una silla muy bonita de oro o lo que sea. No. Estamos hablando de Dios mismo, símbolo, el trono de soberanía, de autoridad. Salmos 103, 19. Salmos 103, 19, que dice así, Salmos 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿Sí? Es el trono de Dios. Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22. Las 12 perlas eran 12 puertas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro. Y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Él es el templo, Él es el verdadero trono. Entonces va a haber mucho caos, Ahora que empieza el capítulo 4, llegamos al 6 y vas a ver que la tierra va a estar en un tumulto, va a estar boca abajo, vienen muchas cosas terribles. Pero en medio de todo esto, nosotros los cristianos decimos, espérame, Dios está en su trono. No pasa nada. Y ahí estaré yo con Él. Y nos quiere decir con anticipación, para que nosotros estemos en completa paz, en completa armonía con Él, a pesar de lo que vamos a estar leyendo del juicio de Dios. Porque ya se va a acabar su paciencia y viene el juicio. Isaías también nos lo dice, Isaías 6.1, que es el otro pasaje en donde también se habla de la realidad del trono de Dios. Y dice Isaías: en el año que murió el rey Usaías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto
sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahorita vamos a ver otras cosas que dice Isaías. Entonces, bueno, pues el número 1 es el trono mismo. Ahí está Dios. Eso ya debería ser suficiente para hacer que el cielo sea cielo. El cielo no sería cielo si Dios no estuviera ahí. Pero estando Dios, vaya que sí es cielo. ¿Sí? Y ahí es donde yo voy a disfrutarlo a Él y todo lo que Él tiene para mí. La segunda cosa que también nos menciona aquí el apóstol Juan es lo que pasa en el trono, que vemos en el siguiente versículo. Dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, el omnipotente creador está reinando. Él está sentado, como a lo mejor lo puedes ver tú en alguna película, en donde se sienta la persona y desde ahí empieza a comandar y nos da una idea de control total de todo el universo. Por eso dice que está sentado. No es que te quiera decir una posición que tiene él, parado, sentado, agachado, sino nos está dando el concepto de que él tiene control total. Él está reinando muy activo. Ya no estamos hablando de redención, ahora vamos a estar hablando de juicio. Y Él va a estar moviendo las cosas con tanta rapidez contra una tierra que se ha rebelado contra Dios por tantos siglos, a pesar de que Dios quería que se arrepintiera. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, nos dice, Primera de Reyes, capítulo 22, Reyes, capítulo 22, versículo 19. Entonces él dijo, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha, y a su izquierda. Salmos 47, 8, diferentes versículos que nos hablan de lo que está en el trono. Salmos 47, 8. Salmos 47, 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, dice el versículo. Daniel, capítulo 7, que es otro personaje que nos habla con mucha fuerza de la realidad de un Dios reinante. Daniel, capítulo 7, en el versículo 9 de Daniel 7, dice así, Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego radiante. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estamos hablando de juicio, Estamos hablando de un Dios que ya tiene una posición muy diferente. Es el Dios misericordioso, maravilloso, bueno, que quiere lo mejor para el hombre, pero el hombre no ha querido. Y entonces va a empezar el juicio. Y ese juicio lo vemos en el trono mismo, en donde estamos hablando ya de fuego. Dice aquí Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel 1, 26, que es ese capítulo también en donde se habla mucho del cielo. Dice en el versículo 26 del capítulo 1:
y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi, aparecía como de bronce, refulgente, como apariencia de fuego. Dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Sí? Bueno, todos estos hombres que vieron el cielo, como Daniel, como Isaías, como Ezequiel, quedaron aterrorizados. En lugar de maravillados, ay, qué bonito, quedaron aterrorizados ante la visión que estaban teniendo, porque es una visión de fuego, es una visión de juicio, es una visión de poner las cosas según Dios. Estaban aterrorizados, humildes, en donde en Isaías capítulo, por ejemplo, el capítulo 6 de Isaías, que estamos regresando a él constantemente, dice cómo es que Isaías vio las cosas y qué fue, cómo él reaccionó ante lo que él estaba viendo. Dice aquí, donde está, versículo 5, dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías. Y así también los demás, También Ezequiel se queda realmente como desmayado ante lo que está percibiendo, porque aunque es glorioso y es muy bonito, está viendo a un Dios que realmente se va a empezar a poner las cosas en orden. Dice aquí en el versículo que estamos viendo, el aspecto del que estaba sentado, versículo 3, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, dice el versículo. Jaspe es una piedra que es cristalina, un cristal muy, muy claro. Realmente está hablando de un diamante tan perfecto en donde toda la armonía de los colores salen de una manera maravillosa y vemos la belleza y la gloria de Dios. Mientras que la cornalina, que realmente es un sardis, la ciudad de Sardis era por ello se llamaba Sardis, porque había esa clase de piedra. Y la cornalina es como un rubí que trae gloria y que trae belleza, pero al mismo tiempo trae fuerza, que vuelve otra vez a hablar del juicio, de la furia de Dios contra el hombre que no ha puesto atención a las cosas de Dios. Y toda esta furia la vamos a ver siendo desatada terriblemente a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Sí, cabe mencionar que estas piedras, el jaspe y la cornalina, son dos piedras que estaban en el pecho del sacerdote Aarón de las 12 tribus de Israel. La primera piedra era precisamente jaspe y la última cornalina. Rubén, el primero de la tribu, y Benjamín, el último en la tribu de Israel, que nos habla de su pacto con Israel y de su pacto con los suyos. Dios no rompe sus promesas. Dios no se olvida de lo que ha dicho. Y Él quiere decirte que sus promesas son certeras para ti. Él no te va a fallar. Y esas piedras representan precisamente la promesa en medio del caos que va a haber. Porque en el capítulo 7 de Apocalipsis vamos a empezar a ver la gran tribulación, que va a haber cosas terribles aquí en la tierra. Pero para el cristiano, pues está la promesa. Para el judío está la promesa. Habla 144,000 judíos predicando poderosamente a los judíos para que se conviertan. Y diciéndole, señores, pues estaba todo ahí, vengan a Cristo. Y podrán venir a Cristo y habrá esperanza en medio de todo ese
de todo ese caos. Bueno, número 2, entonces vimos lo que hay en el trono. En número 3, vamos a ver lo que hay alrededor del trono, que es el siguiente versículo, que es el versículo, la última parte del versículo 3. Y dice, había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, ¿tú te acuerdas que el arco iris, que es muy bonito y que frecuentemente lo vemos nosotros en el cielo, después de que llueve, es el pacto de Dios con el hombre? Nunca más, le dice Dios al hombre, habrá un diluvio. Es el pacto que hizo Dios con el hombre a partir del capítulo 9, allá de Génesis, en donde el arco iris le hace recordar a Dios, como si Dios tuviera que recordar. Pero es más bien al hombre que recuerda el pacto de Dios, porque Dios tiene pactos y Él no rompe ninguno de sus pactos. Ezequiel capítulo 1, versículo 28 nos dice, también regresando nuevamente al pasaje de Ezequiel, dice el versículo 28 del capítulo 1:28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplendor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del que hablaba. Hay un pacto que Dios no va a olvidar contigo. Pero bueno, no solamente habla el versículo de un arco iris, sino que también dice que alrededor del trono, en el versículo 4 del capítulo 4 de Apocalipsis, alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, pues ahí, ¿qué quiere decir esto? Alrededor del trono había 24 tronos y 24 ancianos. Algunos piensan que esos 24 ancianos son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero no quiero entrar en el por qué no es eso, pero no es. Tampoco son ángeles, ¿sí? Que, pues no, como vamos a ver, no cuadraría el que tengan tronos y el que tengan coronas. Los ángeles no tienen nada de eso. Y sí tienen vestiduras blancas. Entonces nos acordamos que Dios dicho varias veces en la Biblia de que nosotros tendremos vestiduras blancas. Por ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Capítulo 3, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Capítulo 19, versículo 8 de Apocalipsis nos dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando de la iglesia, está hablando de los cristianos, está hablando de todas las personas que están allí en el cielo ya con Jesús. Pero además en este capítulo 4 nos dice otra cosa. Nos dice que estos ancianos estaban sentados en sus tronos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro. Las coronas que Dios promete a todo cristiano que le es fiel a Él. Yo te daré la corona de la vida si tú permaneces fiel, dice Apocalipsis capítulo 2:10, por ejemplo. O el 2 de Timoteo 4:8 dice
que todo aquel que ama su venida, Dios le dará la corona de justicia. Entonces, pues realmente estos ancianos representan a todos los cristianos de todos los tiempos que están precisamente ahí en el cielo con Jesús, ¿sí? Ahí estaremos nosotros. Eso es lo que está pasando alrededor del trono. Nosotros estaremos alrededor del trono. Bueno, la cuarta cosa que vemos en el trono también, aquí en este Apocalipsis 4, en el versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Dice el versículo, es una luz resplandeciente, son estos truenos terribles que se podían oír y ver allá en monte Sinaí, para que nadie subiera al monte, porque el que subiera moría. Ahí estaba Dios y representa realmente la voz de Dios en toda su extensión, pero de juicio, una luz resplandeciente que hasta te nubla totalmente. Por ejemplo, el capítulo 8 aquí de Apocalipsis, versículo 5, capítulo 8, versículo 5, 8:5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Capítulo 11, versículo 9, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Permíteme, ese no fue. Capítulo 11, versículo 9. No. Y entonces nos vamos al 16:8. Yo creo que lo tomé mal. 16:8. Que dice, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. Era 11:19. A ver, 11:19. Perdón. Pero sí, ok. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Sí? Pues eso es lo que... estamos hablando de juicio, estamos hablando de lo que Dios hará en esos tiempos que vamos a ver más adelante en Apocalipsis. La quinta cosa que vemos es lo que está delante del trono. ¿Qué está delante del trono? Lo vemos ahí en el versículo 5, porque dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No son lámparas como las que vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, en donde son las lámparas para alumbrar. No son para alumbrar, son antorchas para realmente proclamar el gran juicio de Dios. Porque Dios es un fuego consumidor. Y dice que son 7 lámparas porque representan el Espíritu Santo que trae todas estas cosas. Trae sabiduría, conocimiento, consejo, fuerza, entendimiento, reverencia y deidad, que se mencionan en Isaías 6, si tú lo leyeras más adelante. Son las 7 cosas del Espíritu de Dios, en donde realmente, pues cuando los hombres iban a la guerra, llevaban sus antorchas en la noche. No eran lamparitas, eran realmente para poder pelear, como lo dice Jueces, capítulo 7, versículo 16. Jueces 7, 16, que dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros.
era para ir a pelear, eran las luces que necesitaban para pelear. Versículo 20, y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y a la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces son lámparas, antorchas de guerra. Dios está ya describiendo desde el cielo, allá en el cielo, lo que es para nosotros muy maravilloso, pero el gran juez que es para los demás. Y aquí mismo en este siguiente versículo, dice el versículo 6, lo que hay también ahí delante del trono. Y delante del trono, Apocalipsis 4, versículo 6, había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Bueno, pues en el cielo no hay mar. Entonces, ¿qué será eso? Bueno, pues es un metal precioso en donde Dios tiene para sí. Lo podemos ver aquí en Éxodo 24:10. Éxodo 24:10, que dice, Éxodo 24, y vieron al Dios de Israel, y había abajo de sus pies como un embalsamado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ezequiel capítulo 1, otra vez regresando al pasaje de Ezequiel en el versículo 22, Ezequiel 1:22, dice, Ezequiel 1:22, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y el 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado en él. Bueno, pues esto daba una gran resplandor de mucha luz que habrá en el cielo. En el cielo no va a haber oscuridad como la habrá en el infierno. Ahí va a haber mucha luz, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces habrá allí mucha luz. Bueno, pues después el número 6, no solamente todo aquello, pero ¿qué hay junto al trono? Y eso lo vemos en el siguiente versículo, versículo 6. Delante del trono había como un mar de vidrio, muy bien, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Mira, llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Dice la palabra de Dios que son ángeles especiales de Dios, querubines, serafines. Y el serafín y el querubín es como, pues no sé, algo un poquito más arriba de los ángeles. Porque los querubines y serafines se dedican a resguardar el trono de Dios en alabanza y en adoración. Y estos son estos 4 seres que estamos viendo aquí, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 24, Génesis 3, 24, dice la palabra de Dios que había esta clase de ángeles, serafines y querubines, para resguardar el camino al árbol de la vida. Dice 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Primera de Reyes 6, 23. Habla
de que esos querubines resguardaban el templo de Dios, el tabernáculo donde estaba el arca de Dios. Había 2 querubines allí, de hechos de una madera de acacia y revestidos de oro. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una hasta la punta del otro, como resguardando la santidad de Dios. Entonces estamos hablando de esta clase de querubines, serafines, que son pues ángeles especiales de Dios, que resguardan inclusive a Dios de Satanás mismo. Ezequiel 28:14 nos dice, Ezequiel 28:14 dice que precisamente Satanás era uno de ellos. Fíjate, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto en todos tus caminos. Y a causa de la multitud de tus transgresiones, de tus contrataciones, fuiste echado y pecaste. Satanás era un querubín mismo. Pues estos son estas 4 criaturas que dice aquí que tienen ojos por todos lados, por delante y por detrás. Bueno, no nos podemos pintar muy bien, ¿verdad? Pero sabemos qué significa. Significa que lo ven todo, que realmente saben todo acerca de lo que está pasando para la gloria de Dios. Y luego los describe un poco más, porque en el versículo 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, y el león representa fuerza. El segundo era semejante a un becerro, y es semejante a servicio, que siempre están sirviendo al hombre, están para dar a los demás. El tercero tenía rostro como de hombre, tenía razonamiento, podía pensar y podía lógicamente deducir. Y el cuarto era semejante a un águila volando, tiene la gran velocidad de estar en todos lados, no que sea omnisciente, sino que puede trasladarse rápidamente. Pues sí. Bueno, estos ángeles, creo que aquí no lo dice, sí lo dice en el versículo 8, dice que estos ángeles tenían 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche. Bueno, los ángeles nada más tienen 4 alas, estos tienen 6, tienen 2 más, ¿sí? Bueno, porque todo esto es para privilegio, responsabilidad de la adoración a Dios. Los ángeles están al servicio del hombre y bueno, sirven a Dios, pero estos ángeles especiales están para adorar a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 6:2, en Isaías, regresando a ese pasaje, dice Isaías 6:2, dice Isaías 6:2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, que es exactamente lo que dicen aquí en Apocalipsis. Decían, más adelante vamos a ver qué dice, pero no estamos en Apocalipsis 4. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas, en el versículo 8 de Apocalipsis 4, y no cesaban de día y de noche decir: Santo, 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 Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Bueno, pues entonces vemos lo que había junto y
alrededor de Dios. Y lo último es lo que había hacia el trono, que son los últimos versículos de este capítulo 4, de hacia el trono, que son a partir de el versículo 8. Que bueno, dicen: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el que es eterno, el que nunca cambia, el que nunca se termina, el que siempre estará. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, siglos de los siglos. Amén. Claro, porque eso nos da confort para nosotros, pero da castigo al malo, porque pues como Dios siempre va a existir, el castigo también así lo será. Y el versículo 10 y el versículo 11 son himnos de gratitud e himnos de alabanza a Dios. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Entonces Juan está dando una descripción del lugar donde vas a vivir tú. Y será un lugar precioso, alrededor de Dios, alrededor del trono de Dios. No habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá sinsabores, no habrá imprevistos, no habrá tragedias, ¿no? O sea que nunca más se llorará, al contrario, será un gozo perpetuo en la presencia de Dios. Pues eso es lo que nosotros esperamos a medida que nuestro cuerpo se va desgastando y vemos que ya se está muriendo todo el mundo y que pronto nos tocará también a nosotros. Decimos: bueno, pues no importa, porque realmente no voy a morir, voy a trasladarme al reino suyo y ahí viviré por toda la eternidad con Dios, empezando con el arrebatamiento. Yo ni siquiera voy a ver lo que está pasando en la tierra. En la tierra van a pasar cosas terribles por 7 años, pero yo estaré en las bodas. Estaré en una gran fiesta que Dios hace, en donde el novio es Cristo y la novia es la iglesia de Cristo. Entonces, pues este capítulo y después el capítulo 5, que veremos la semana entrante, nos hablan de todo esto, para alentarnos, para motivarnos, para no desmayar y continuar en nuestro camino hacia la eternidad, hacia el cielo, sabiendo que nos está esperando gran galardón. No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho grandes cosas, no, sino porque así lo quiso Dios y Él nos lo regaló. Bueno, pues espero que no haya sido tedioso o demasiado complicado, que te dé una pequeña pintada, ¿verdad?, de las cosas que nos esperan. Y por eso el cristiano es un hombre gozoso. Estad siempre gozosos, dice el versículo. Pues ¿cómo no lo voy a estar? Si ahorita ya tengo a Cristo y ya estoy bien, imagínate lo que viene después, cuando yo ya esté con Él por toda la eternidad. Yo creo que no hay preguntas porque ni siquiera pudiste apuntar todo. Exactamente. Si quieren repetir, bueno, vamos a repetir el estudio. Sí, no, muy, muy bonito. Sí. Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque el cielo está preparado. Lo has estado tú preparando todos estos siglos para nosotros, con los materiales que nosotros enviamos, pero grandemente edificados para estar toda la eternidad contigo, Señor. Independientemente, vamos a pasarla maravillosamente contigo por toda la eternidad, sin tener realmente comprensión exacta de lo que eso significa en cuestión de tiempo, porque estaremos inclusive fuera del tiempo.
Y sin embargo estamos ahorita aquí en la tierra, Señor, que podamos pues tener una vida acorde a Cristo para que pues, la gente vea y se acerque y acepte y ellos también puedan tener el gran regalo de la eternidad que tú concedes a todo aquel que quiere. Te pedimos por las personas que no pudieron llegar, que tú las guardes en donde estén, bendiciéndolas grandemente, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.